La Biblia nos habla en el libro de Habacuc, que es un libro muy cortito, pero el libro de Habacuc es un libro que está en el grupo de los profetas menores en la Biblia. Y quizás no es un libro del que escuchemos muchas predicaciones en nuestra vida, pero es un libro que en esta semana que pasó, no en la anterior, el Señor me traía luz acerca de las cosas que vivió el profeta Habacuc. Él vivió una crisis de fe. Y también me llevaba a ver el Señor que muchas de las cosas que vivió el profeta Habacuc nos pueden pasar a nosotros en algún momento, si no le han pasado a usted, si ya no me han pasado a mí, pero en algún momento en nuestro caminar con Dios, en nuestra vida de fe, en nuestra vida de servicio al Señor, podemos experimentar lo que experimentó el profeta Habacuc. Y saben que este hombre fue un hombre que profetizó antes de que el reino de Judá, porque en ese tiempo Israel estaba dividido en dos reinos, Israel por un lado y Judá por el otro. Él profetizó antes de que Judá fuera invadida por los babilonios. Y el profeta Habacuc vio que había tanta maldad en Judá, tanta terquedad de corazón, tanta obstinación, porque si bien Dios le hablaba una y otra vez a Judá a través de los profetas para que se vuelva a Dios, para que se arrepienta de sus pecados, y arrepentirse es justamente cambiar la manera de pensar. Cuando una persona realmente experimenta un arrepentimiento genuino, todos pueden verlo, porque no solamente se trata de lo que pasa en nuestro corazón, se trata de que cambiamos nuestra manera de pensar acerca de Dios, acerca de nuestras vidas, acerca del pecado y acerca de las consecuencias que el pecado trae a nuestras vidas. Entonces todos pueden ver cambios, porque el pecado tiene una característica: puede mostrarse lindo, puede ser en cierta manera placentero. Sin embargo, el pecado es autodestructivo. Cuando alguien decide caminar en pecado, vivir en pecado, no dejar el pecado, lo que sucede es que se autodestruye, trae autodestrucción. Entonces, el profeta Habacuc enfrentó o pasó una crisis de fe porque él veía la injusticia que había, la injusticia que reinaba, porque decía: ¿cómo puede ser, Dios? Este pueblo se aparta de ti, no te obedece, no hace caso a tus instrucciones. Y esa injusticia, porque él aparentemente no veía que Dios hiciera nada, entonces eso lo enojaba, la injusticia, y lo hizo entrar en una crisis de fe. Habacuc capítulo 1 del versículo 1 al 4. Dice así: la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Habacuc se había concentrado en la maldad que había a su alrededor, y eso lo había llevado a tener una crisis de fe. Cuando nosotros nos concentramos en la injusticia que vemos a nuestro alrededor, cuando nosotros nos concentramos en los problemas que vemos a nuestro alrededor, cuando nos concentramos en las cosas malas que suceden, eso puede llevarnos también a nosotros a tener una crisis de fe. Porque Habacuc decía: ¿cómo puede ser que pase todo esto y Dios no intervenga? Yo no sé si alguna vez usted pensó eso. ¿Cómo puede ser tanta injusticia, tanta maldad, y que Dios no haga nada al respecto? Así pensaba Habacuc, así entró Habacuc en una crisis de fe. Pero la Biblia nos dice un poco más adelante que
Así empezó la crisis de Habacuc, pero se profundizó más todavía cuando Dios le dio una respuesta. Vamos a leerlo en Habacuc capítulo 1, versículo 6. Dice, ¿por qué aquí? Y ahí está hablando Dios, le está respondiendo Dios a Habacuc. Le dice, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. En este versículo, Dios le responde a Habacuc, porque Habacuc le dice, Dios no vas a hacer nada con Judá, que está rebelde, que está empedernida en su pecado, en su maldad y que no quiere cambiar. Y Dios le responde a Habacuc, Dios le dice, yo voy a levantar a los caldeos, que era una nación pecadora, una nación donde abundaba la maldad. Y Dios iba a ese pueblo malo para traer una disciplina a Judá. Entonces Habacuc sabe que a él se le profundiza más todavía la crisis de fe, porque él dice, ¿cómo puede ser, Dios, que vas a usar a un pueblo que es peor que el tuyo para darle una lección a Judá? Y ahí en ese punto a mí me pareció algo muy, muy interesante. Yo vi algo muy interesante en la vida de Habacuc. ¿Por qué se profundizó su crisis de fe? En primer lugar, porque Habacuc no esperaba que Dios le responda eso. Pero Dios siempre responde a nuestras oraciones. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre responde. El tema es que Dios no siempre nos dice que sí. Dios a veces nos dice que no. Y Dios a veces nos dice que esperemos un poco. Pero como nosotros estamos en una generación de querer, que quiere todo rápido, que quiere alcanzar todo rápido, la generación del delivery, la generación del café instantáneo, del horno microondas, donde todo lo hacemos rápido, muchas veces cuando Dios nos da una respuesta que es la que nosotros no queremos escuchar, nos hace que nuestra crisis de fe se profundice un poco más. ¿A cuánto le ha pasado alguna vez esto? Ay, Dios no me dio lo que yo quería. Entonces, ya está. No te sirvo más, no te sigo más. Dios no me dice que sí a todo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es un mal padre. Dios es un buen padre. Dios nos conoce tanto, hermanos, que Él sabe lo que nosotros necesitamos. Él nos contesta todas nuestras oraciones, pero como Él nos quiere guiar por el buen camino, muchas veces nos va a decir, sí, hijito, muchas veces nos va a decir, espera, hijito, todavía no es tu tiempo, y muchas veces también nos va a decir, no, hijito, y eso es lo que no nos gusta a nosotros. ¿A cuánto les gusta que Dios les diga que no? Levanten su mano. A nadie, mire, nadie levantó la mano, porque todos queremos que Dios nos diga, sí, ahora, ya, rápido, y entonces nosotros ahí estamos contentos, cantando con mucha alegría y gozo, ¿verdad? Pero la verdad es que Dios es un buen padre, y como buen padre, muchas veces Él nos va a decir que esperemos, y muchas veces también nos va a decir que no. A Habacuc se le profundizó la crisis de fe. ¿Saben por qué, hermanos? O por lo menos eso es lo que el Espíritu Santo de Dios me impartió a mi corazón. Porque él comenzó a dudar de la justicia de Dios. Él comenzó a dudar de la justicia de Dios. Nosotros muchas veces hemos hablado en la iglesia acerca de los atributos de Dios, que Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de bondad, Dios es un Dios perdonador, Dios es un Dios amplio en perdonar, pero también la Biblia nos enseña que este Dios al que nosotros servimos, este Dios al que nosotros adoramos, al que le hemos creído sus promesas a pesar de no verlo, al que ha transformado nuestras vidas, este Dios al que nosotros servimos no es un Dios injusto, es un Dios justo. Pero la capítulo 1, versículo 13, mire lo que dice Habacuc de Dios. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Ahí él está expresando sus dudas acerca de la justicia de Dios.
el profeta está en una crisis de fe. Si le pasó al profeta Habacuc, nos puede pasar a cualquiera de nosotros atravesar una crisis de fe. Pero la Biblia nos enseña desde Génesis, hermanos, Apocalipsis, que aunque nosotros no entendamos el momento que nos toque vivir, o que aunque nosotros no entendamos por qué Dios en su soberanía nos hace atravesar ciertos procesos en nuestras vidas, Dios sigue siendo justo. La Biblia dice que Dios no es injusto, pero la justicia de Dios tiene dos facetas. Una de las facetas es la que nosotros quizás más hemos oído, que es la justicia de Dios, que es retributiva. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos han escuchado alguna vez cuando eran chicos que con Dios no se juega, ¿no? Que Dios castiga pero no a... nadie le salió, que Dios castiga pero no a... Y esto habla de la justicia. A mí me decía mi mamá eso cuando yo era chiquita, que hay que portarse bien porque Dios castiga pero no a palos. Y habla de que como Dios es justo, el pecado es castigado. La desobediencia es castigada. Por eso todos nosotros nos aferramos a la gracia del Señor, nos aferramos a su perdón, nos aferramos a su misericordia. Creemos en Jesús, que el precio que Él pagó por nosotros en la cruz fue suficiente para mitigar la ira de Dios. Porque si no nos aferráramos a Jesús, tendríamos que recibir el castigo de nuestros pecados. Y se imagina, ¿quién nace así? Mire, ¿no? Porque hemos creído en el Señor, que es nuestro Salvador. Dice la Biblia en Nahum capítulo 1 versículo 3. Aquí está hablando de las características de nuestro Dios. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Jehová es tardo para la ira. A Dios le cuesta enojarse, pero Él se enoja. Y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Esa es una faceta de la justicia de Dios, que Dios castiga el pecado. Por eso el Señor Jesús tuvo que venir y dar su vida en la cruz como redención de nuestros pecados. Él pagó el precio para que usted y yo, a pesar de haber fallado en nuestra vida, a pesar de haber muchas veces no haber dado en el blanco, a pesar de haber ofendido a Dios una y muchas veces, creímos en el Señor Jesús, y ese precio que el Señor Jesús pagó en la cruz, ese precio de dar su vida en la cruz, hizo que todos nosotros podamos entrar a la gracia. Y entonces la justicia de Dios es satisfecha, porque cuando Dios nos ve a nosotros, no ve a los viles pecadores que éramos, a los viles que le errábamos del blanco, sino que Dios nos ve a través del sacrificio de Jesús, nos ve lavados con la sangre preciosa del Cordero. Entonces el Señor nos dice: ahora ya no son dignos del castigo por sus pecados, ahora son merecedores de la gracia por la fe. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? Porque Jesús, en todos nuestros coros: Señor, tú eres suficiente para mí. Porque el sacrificio de Jesús es suficiente para que nosotros no solamente alcancemos salvación, sino que seamos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. El sacrificio de Cristo fue suficiente. ¿Para qué? Para que nuestros pecados, que eran rojos como el carmesí, sean emblanquecidos, dice la Biblia, como blanca lana. El sacrificio de Cristo fue suficiente para que todos nosotros, que merecíamos nada más y nada
nada menos que la ira de Dios, ahora tengamos salvación eterna y algún día podamos entrar a la presencia del Señor porque hemos creído en ese sacrificio suficiente para limpiarnos de todos nuestros pecados. ¿Cuántos le dan gloria al Señor por eso? El precio ya fue pagado. Pero ese es el Dios al que nosotros servimos. El pecado tiene que ser castigado. Y el pecado de toda la humanidad fue cargado por Jesús en la cruz. Pero ese es un aspecto nada más, hermanos, de la justicia de Dios. Muchas veces nos hemos enfocado demasiado en ese aspecto de la justicia de Dios y hemos descuidado que la justicia de Dios, para ser justicia, tiene que tener otra faceta también. Es como cuando nosotros criamos hijos, de pronto tenemos que poner disciplinas, tenemos que hablar a veces en un tono un poco más áspero para que nuestros hijos entiendan, pero no es eso solamente ser padre, también tenemos que tener otra faceta en la que nosotros recompensamos las cosas buenas que hacen nuestros hijos. Y como Dios es justo, su justicia tiene las dos facetas. La faceta donde el pecado tiene que ser castigado, que se llama en teología la justicia retributiva de Dios, y también la faceta donde los justos tienen que recibir recompensa. A esa faceta se le llama la justicia remunerativa de Dios. Escuche bien, porque muchas veces el enemigo, cuando nosotros estamos en una crisis de fe, nos hace pensar que todo lo bueno que nosotros hacemos, que todos los cambios que nosotros hemos hecho en nuestra vida para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, no tienen sentido, o van a quedar así, o nunca Dios va a hacer nada. Por eso sería pensar que Dios es injusto. Pero Dios es un Dios justo. Todo aquello que nosotros hacemos para Dios, todos aquellos cambios que nosotros hacemos en nuestra vida, conscientemente tomamos decisiones para alejarnos de lo malo y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo eso, todo lo que nosotros damos para la obra de Dios, nuestro tiempo, nuestras ofrendas, todo eso va a ser recompensado por Dios, porque Dios es justo. ¿Cuántos lo creen y le dan un buen aplauso al Señor? Porque Dios es justo. Él no es injusto para olvidarnos, para olvidarse de nuestras buenas obras. Él no es injusto, hermanos, para olvidarse de todo lo que usted hace para Él. Él no es injusto para olvidarse de sus dádivas. Él no es injusto para olvidarse de su generosidad. Dios no es injusto para olvidarse de que muchas veces, aunque tengamos poca fuerza, nos levantamos y seguimos adelante porque entendemos que nuestro Dios es un Dios que no solamente castiga el pecado, sino que también recompensa. Por eso cuando usted ve a alguien que está siendo recompensado visiblemente por Dios, no tenga envidia, no se enoje, solamente agradézcale a Dios porque algo esa persona habrá hecho para que hoy Dios la esté recompensando delante de todos. ¿Cuántos creen en ese Dios que recompensa? Déjeme decirle que Dios va a recompensarlo por aquellas cosas que usted ha hecho sin que nadie vea, pero Dios sabe, Dios conoce. Dios ha visto que con esfuerzo, que con sacrificio, usted se da para la obra, deja otras cosas de lado, que ha cambiado su vida, que ha dejado los malos hábitos. Quizás usted no lo puede publicar eso en el diario local, decir, dejé este vicio y que todo Trelew se entere, pero Dios sabe que a pesar de que le ha costado, usted ha ganado las batallas. Vamos a leer en el Salmo 84, versículo 11. Dice así la palabra del Señor. La justicia de Dios, diga conmigo, Dios me va a recompensar porque Él es justo. Dígalo de nuevo, Dios me va a recompensar porque Él es justo. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará. No quitará el bien a los que andan en integridad. Esta palabra, hermanos, tiene que ser como un bálsamo para nuestro corazón. Porque en medio
de cualquier circunstancia que nos toque vivir, nosotros podemos aferrarnos a la palabra de Dios. Si yo vivo en integridad para con Dios, ¿qué quiere decir vivir en integridad? Cuando nosotros no somos de doble cara, sino que nuestra vida para Dios, nuestra devoción para Dios, nuestro servicio para Dios es sincero. A pesar de que seguramente tenemos falencias y tenemos limitaciones como todos seres humanos que somos, cuando alguien le sirve al Señor de todo corazón y lo que hace le salga bien, le salga más o menos, le salga re bien, lo hace de todo corazón. Eso es vivir en integridad delante de Dios. Y la Biblia dice, hermanos, no importa la circunstancia que viva nuestro país, nuestra provincia, nuestra ciudad, que Jehová el Señor no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová el Señor no va a quitar el bien de tu vida, no va a quitar el bien de tu familia, no va a quitar el bien de tu emprendimiento, de tus planes, de tus proyectos, porque Él es sol y escudo, dice la Biblia. Él es sol y escudo para su pueblo, y no quitará Jehová el Señor el bien a los que caminan en integridad. Solamente avance de todo corazón, sirva a Dios con integridad, con entereza de corazón, dando lo mejor, aunque nos cueste. Y el Señor nunca, nunca, nunca te va a quitar el bien de tu vida, de tu familia y de tu casa. Quiero repetirlo, Dios nunca te va a quitar el bien, hermanos, jamás. No importa lo que pase alrededor, el bien de Dios está sobre tu vida, el bien de Dios está sobre tu familia, el bien de Dios está sobre tu casa. Lo creo con todo mi corazón. Jehová el Señor es nuestro escudo y es nuestro sol. Cuando el profeta dudó de la justicia de Dios, su crisis de fe se hizo más profunda. Pero Dios nunca nos deja solos en nuestras crisis de fe. Cuando usted y yo atravesemos alguna crisis de fe en nuestro caminar con Dios, porque de eso se trata el Evangelio, de un camino de vida diferente, aferrado a la palabra de Dios, aferrados al Señor. Cuando nosotros caminamos y nos toca de pronto atravesar un tiempo donde nuestra fe entra en una crisis, Dios no nos va a dejar ahí, Dios nos va a sacar de la crisis de fe. Y Dios lo hizo con Habacuc. Dios lo vio, que a medida que pasaba el tiempo y él veía lo que sucedía en Judá, su crisis se hacía más profunda. Cuando Dios le responde que él va a usar a los caldeos para traer una disciplina a Judá, la crisis de Habacuc se hace más profunda porque empieza a dudar de la justicia de Dios. Pero Dios, como lo ama tanto a su profeta y nos ama tanto a nosotros, él no lo dejó allí y dijo: Dios, voy a sacar a mi profeta de su crisis, como lo dice con cada uno de nosotros cuando nos toca atravesar una crisis de fe. ¿A cuánto le ha tocado? En primer lugar, Dios le dio una lección a su profeta acerca del valor de la fe. Él enseñó a su profeta que, a pesar de no entender lo que estaba viviendo o lo que estaba viendo en Judá, de no entender por qué Dios respondía así, que iba a usar a los caldeos para traer una disciplina a Judá, a pesar de no entender, Dios le dio una lección a su profeta, que él tenía que sostenerse por la fe. Y vamos a leerlo en la Biblia, en Habacuc capítulo 2 versículo 4. Mire lo que ahora le habla Dios a Habacuc. Y le dice: he aquí, cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y no es una casualidad que Dios está diciendo, por un lado, aquel que se enorgullece, aquel que inclina su alma al orgullo, lo que hace es que su alma se aparte de la rectitud. Y la contraparte de este versículo dice: mas el justo. Todos nosotros, los que hemos sido justificados por la fe, vamos a vivir. Mas el justo por su fe vivirá. Dios lo saca a su profeta de la crisis de fe, dándole una lección acerca del valor
que tiene la fe para nosotros los creyentes. Y cuando algo en la Biblia está escrito para que sea un principio que rija para los creyentes de todos los tiempos, nosotros no solamente lo encontramos en el Antiguo Testamento, porque Habacuc está en el Antiguo Testamento, sino que también lo tenemos que encontrar en el Nuevo Testamento. Cuando algo está escrito en la Escritura, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es porque es un principio que Dios espera que rija la vida de los creyentes en todos los tiempos. Y esta palabra que Dios le dio a Habacuc la podemos encontrar en Romanos capítulo 1 versículo 17. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. ¿Puede leerlo conmigo? Mas el justo por la fe vivirá. Vamos a leerlo de nuevo en Gálatas capítulo 3 versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque la justicia delante de Dios no viene por la ley, no viene por las obras, sino por nuestra fe en el Señor Jesucristo. Es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. ¿Cómo Dios sacó a su profeta de la crisis que tenía de fe? Le dijo a Habacuc, lo voy a parafrasear: no importa lo que esté pasando a tu alrededor, la situación que te toque vivir, lo que pase en tu país, lo que pase en Judá, no importa, le dijo Dios parafraseando, cómo yo voy a darle una disciplina a Judá. Es necesario que entiendas que te vas a mantener por la fe, porque el justo vive por la fe. Y dicen en otra versión: mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Qué hermosa palabra. ¿Sabe cómo nos vamos a mantener, hermanos, en todos los tiempos, sin importar lo que pasa a nuestro alrededor, sin importar las decisiones que tomen los gobiernos, sin importar lo que pase en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestro país y en el mundo entero? Por nuestra fe en Dios, por nuestra fidelidad a Dios. Esa fidelidad a Dios te va a sostener en todo tiempo. Esa fidelidad a Dios te va a sostener en cualquier desierto, en cualquier crisis, porque el justo vive por la fe. No vive por lo que ve, sino por lo que cree. Dele un aplauso al Señor si usted vive por lo que cree. Nuestra fidelidad a Dios nos va a mantener todos los días de nuestra vida. Por su fidelidad a Dios, el justo vivirá, se mantendrá, se sobrepondrá a las crisis. Así Dios sacó a su profeta, enseñándole el valor de la fe. En el final del libro de Habacuc, nosotros podemos encontrar que el profeta superó su crisis, entendió lo que Dios le estaba hablando, entendió que muchas veces los caminos de Dios son inescrutables para nosotros y los propósitos de Dios también. Habacuc lo entendió el valor de su fe para sobreponerse a cualquier crisis. Y cuando llegamos al final del capítulo, nosotros encontramos a un profeta que tiene una fe robusta, que ha superado su crisis de fe y tiene una fe genuina. Ha entendido que Dios es mucho más grande que él, por eso muchas veces él no entiende los propósitos de Dios. Pero también encontramos a un profeta que se determina a aferrarse a su Dios y a aferrarse a la justicia divina, confiando plenamente en que Dios es un Dios bondadoso. Y ustedes fíjense que nada está por casualidad en la Biblia, porque cuando estaba preparando este mensaje, yo encontré que el nombre Habacuc significa uno
que se abraza. Y cuando nosotros llegamos al final del libro, podemos ver que Habacuc se abraza a Dios, pero también se abraza a la justicia divina, porque en el final del libro lo encontramos a este mismo profeta que había atravesado una crisis de fe, escribiendo uno de los himnos más hermosos y más famosos también de las Escrituras. En Habacuc capítulo 3 versículo 17 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, dijo Habacuc, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Miren de qué manera el profeta había superado su crisis. Vemos el versículo anterior, si parafraseáramos y podríamos decir, aunque no sea este el mejor año de mi vida, ¿no? Aunque no haya vivido toda la abundancia que esperaba para este año, aunque muchas cosas hayan faltado, aunque en el trabajo este año no haya sido del todo productivo lo que hice, lo que emprendí, pase lo que pase, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Y saben que la traducción de este versículo que me pareció, la traducción literal, es que Habacuc decía: con todo yo saltaré de gozo en el Señor, brincaré dando vueltas de delicia en Dios. Cuando llegamos al final del libro de Habacuc nos damos cuenta que la fe del profeta está fortalecida, es una fe genuina, es esa fe que es incomprensible para el que no la tiene, porque a pesar del momento que te toque vivir, podés gozarte y podés deleitarte en el Señor. Y Habacuc lo hizo. Él llegó al final de ese libro diciendo: yo me voy a abrazar a Dios y me voy a abrazar a su justicia. A pesar de lo que pase a mi alrededor, a pesar de que haya un caos a nivel del mundo, yo me voy a abrazar a mi Dios, porque sé que Él es un Dios justo y sé que en todos los tiempos, en todas las temporadas, aún en medio de pandemias mundiales, el justo vivirá por la fe, se sostendrá por la fe, superará todas las cosas por la fe. ¿Cuántos pueden decir hoy como Habacuc: aunque no sea este tiempo de lo mejor, aunque no haya sido de lo mejor, yo con todo me gozaré en mi Señor? Denle un aplauso al Señor, levántese, vamos a glorificar, vamos